Hola a todos, bienvenidos al curso de aritmética para tercer grado de educación primaria. El tema del día de hoy es ¿ya? Operaciones con conjuntos y lo voy a subrayar. Tercer grado debemos aprender tres operaciones. La primera viene a ser unión, ¿listo? Y cuyo símbolo es la U. Acá lo voy a dibujar bien grandote. A ver. Listo, es la U. Listo. ¿Qué significa unión? Juntar, reunir. ¿Listo? Así es que empezamos. Nos dice, dado los conjuntos P y Q, completa, dice. Vemos los dos conjuntos que son estos y nos pide completar cuáles son los elementos de P, cuáles son los elementos de Q y qué sale al final P unión Q. Y empezamos, ¿no? Primero hay que escoger toditos los elementos del conjunto P. ¿Listo? Que son el triángulo. ¿Listo? ¿Qué más? El círculo. El cuadradito. ¿No? Porque estoy verificando de que todos los elementos estén. ¿Qué más? Como la P es todo ¿cómo se puede decir? Todo el hexágono celeste. Incluye además a las figuras que están acá. Listo. Ahí. Esos vendrían a ser los elementos del conjunto P. Pueden hacerlo con comas, sino por punto y coma. Listo. De igual manera nosotros hacemos también el conjunto Q. Primero los más visibles, que son el trapecio, que aquí está el octágono, y aquí está el rectángulo. Listo. Y también para verificar lo separo con punto y coma o coma. Listo. Ya tengo los elementos de la P y ya tengo los elementos de la Q. Me queda hallar P unión Q. ¿Qué significa eso? De que yo debo juntar todo esto. Y voy a empezar, ¿no? ¿Qué dice? Voy a juntar. Colocaré el triángulo. Caramba. Colocaré el círculo. Colocaré el cuadrado. Colocaré el rombo. Colocaré el pentágono. Colocaré el trapecio. El octógono. Y al final el rectángulo. Parece que no me ha alcanzado, pero voy a tratar de acomodar todito. Tiene que alcanzarme. Listo, y va. Cierres justos. Listo. Porque unión significa, chicos, ¿no? Que debe estar todos los elementos. Listo. Así de simple. Esa es la resolución de la pregunta número 1. Ahora en el número 2 hay que graficar, ¿no? Pero primero, para graficar, tenemos que ver si hay elementos que se repiten. Y por ejemplo, acá no hay ningún elemento que se repite, ninguno. Como no hay ninguno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que
hacer dos conjuntos disjuntos. Listo. Uno que quepa aquí y el otro que quepa ahí. Listo. Y a cada uno le pongo su nombre, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Listo. El conjunto debería llamarse el conjunto F y este es el conjunto G. Voy a colocar todos sus elementos también, ¿no? Que son, por ejemplo, esto está acá. Coloco aquí el sol. Aquí está la luna. Listo. El relámpago o el trueno, como quieran decirlo. Después tengo la nube. Listo. Ya está. Esos son los elementos que pertenecen al conjunto F. Y ahora voy a colocar también los elementos del conjunto G. Que viene a ser ¿qué cosa? El corazón, la estrellita, el cilindro, que está ahí, y el cubo. Ya está. Cada uno con sus elementos, porque no hay elementos comunes. Y lo que me pide es calcular F unión G. O sea, quiere decir que lo voy a juntar todo. Lo único que tengo que hacer es copiar todos los elementos, ¿no? Que yo he tenido que dibujar en cada conjunto. Y ya estamos. Ahí, si no me alcances, a ver, si no me alcanza espacio, me paso para abajo. Está. El cilindro y el cubo. Listo. Y con eso, no hallo el conjunto de F unión G. Listo, chicos. Así de simple, ¿no? Muy fácil. Unión siempre es juntar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, sean los conjuntos M y N. Ahora ya no hay dibujitos, chicos, sino solamente números. Completamos primero. ¿Cuáles son los elementos del conjunto M? De la M, ¿eh? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Porque están los números en el rombo. Coloca acá el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Para los números sí, a regla, chicos, es punto y coma. Ahora, ¿cuáles son los elementos del conjunto N? Que es el círculo celeste. Solamente el 2 y el 4. ¿Y qué me pide? Me pide unión. Entonces, como me pide unión, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Unión significa colorear todito. Hay que pintarlo. ¿Está? ¿Y qué voy a escribir? Voy a juntar todos los elementos que he pintado, o si no, mirando solamente la M y la N. ¿Quiénes son? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Listo, chicos. Muy facilito, ¿no? M unión N es juntar todos los números, pero sin repetir. ¿Listo? Ahora vamos con el 4. Igual, nos pide también hallar los elementos del conjunto D. Y ya nos fijamos en forma ordenada. A, B, C, D, E. ¿Te fijas? A, B, C, D, E. Todo el rectángulo, igual el rombo de color verde.
Ahora vamos con la E. Conjunto E. B, D, F, I, G. Listo. Ya está. B, D, F, G. ¿Qué tengo que hacer al final? Para no equivocarme, yo puedo pintarle todito porque unión es pintar todo. Y coloco los elementos que he pintado. O si no, de la D y de la E juntos, pero sin repetir. A, B, C, D, E, F, I, G. En forma ordenada. Así de sencillo. Listo. ¿No? Entonces recordemos que unión es colorear todo y es juntar tanto los dos conjuntos que se muestran. Sigamos. 4.5 dice, observa los conjuntos y representa R unión S. Listo. Para mí, en primera prioridad, yo lo pinto. Como me dice R unión S. Listo. Nada más. ¿Y qué hago después? Escribo todos los nombres que colorea. Empezando de cualquiera, no hay un orden básico para los nombres. Ana, Iván, Ada, Aldo, Raúl y Elsa. Listo. Porque eso significa unión. Todo junto. ¿Listo? A ver. El número 6 dice, grafique y haya A unión B. La primera es saber si hay números que se repiten. Si hay, que es el 3 y el 4. Entonces, como se ve eso, entonces inmediatamente yo hago mi gráfico. Ya. Como hay conjuntos que se repiten, lo intersecto. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Y lo primero que se coloca son los números que se repiten. O sea, el 3 y el 4 necesariamente deben ir en el medio. En la A sobró el 6, el 9 y el 10. Y en la B que ha sobrado el 5, la C y la E. ¿Y ahora qué me pide? Me pide unión. Entonces, unión, ¿qué cosas, chicos? Es todo. Todo, colorear todo. Y listo. Y escribo los elementos que he coloreado, ¿no? Pero sin repetir. Iniciando el más orden, ¿no? 3, 4, 5, 6, 9, 10, E, C. Listo. No van a pensar que solamente deben ir números, ¿ah? Tienen que copiar todos los elementos que hemos coloreado. Listo. Eso es unión de conjuntos. Listo, chicos. Espero que lo revisen y corrijan si es que tuvieron algún error. Nos vemos en la otra sesión.